¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas buenas enfrentan tanto sufrimiento? Mi nombre es Job y esta es mi historia. Imagina tener todo lo que más valoras: riqueza, familia, salud, y de repente verlo desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Parece injusto, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que hay una profundidad en este viaje de dolor y fe que pocos conocen? En esta narrativa compartiré cómo mantuve mi fe inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros, y lo que aprendí sobre la resiliencia y la esperanza. Prepárate para descubrir que, a veces, las mayores pruebas pueden llevar a las restauraciones más extraordinarias. A veces, la vida parece una montaña rusa sin cinturón de seguridad. ¿No es cierto? Job, un hombre de fe inquebrantable, nos muestra que incluso los más virtuosos enfrentan tempestades. Imagina trabajar duro, ser justo y, aún así, perderlo todo de un momento a otro. Es difícil entender por qué esto sucede, pero la historia de Job nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y la fe. Cuando pensamos en personas buenas, esperamos que la vida siempre las recompense, pero la realidad es más compleja. Job perdió su riqueza, sus hijos y su salud, y aún así mantuvo su fe en Dios. Esto nos enseña que la bondad no garantiza una vida libre de desafíos, sino la capacidad de enfrentar las adversidades con coraje. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? Tal vez buscando la fuerza interior en momentos difíciles. La historia de Job también nos lleva a cuestionar la justicia divina. ¿Por qué alguien tan justo como Job debería sufrir tanto? Es un debate que sigue resonando hoy en día. Muchos encuentran consuelo en la idea de que el sufrimiento puede tener un propósito mayor, aunque no lo comprendamos de inmediato. Esto nos invita a desarrollar una visión más profunda sobre nuestras propias pruebas y cómo éstas moldean nuestro carácter. Además, Job nos muestra la importancia de la resiliencia. En lugar de ceder ante la desesperación, mantiene su fe y dignidad. En momentos de crisis, podemos aprender a buscar apoyo, reflexionar sobre nuestras creencias y encontrar sentido en las dificultades. Por ejemplo, practicar la gratitud, incluso en las pequeñas cosas, puede fortalecer nuestra capacidad para superar los obstáculos. Finalmente, la narrativa de Job abre un espacio para conversar sobre la verdadera naturaleza de la fe. No se trata solo de recompensas, sino de una relación profunda y continua, incluso en las horas más oscuras. Esto nos inspira a cultivar una fe que resista las pruebas, a cuestionar y a crecer espiritualmente. Y, a medida que exploramos estas cuestiones, nos preparamos para comprender mejor las siguientes etapas del viaje de Job. A pesar de ser un hombre justo e íntegro, Job enfrenta pérdidas inimaginables. Su riqueza, fruto de años de arduo trabajo, desaparece de un día para otro. Además, Job pierde a sus hijos, cada uno de ellos una bendición en su vida. La salud también lo abandona, dejándolo físicamente debilitado y emocionalmente devastado. Este conjunto de tragedias nos hace reflexionar sobre cómo el sufrimiento puede afectar incluso a los más virtuosos. ¿Qué podemos aprender de la resistencia de Job ante tanto sufrimiento? Primero, la importancia de mantener la calma y la fe, incluso en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida, es natural sentir ira o desesperación, pero la historia de Job nos anima a buscar fuerzas internas para perseverar. Quizás practicando la meditación o buscando apoyo en amigos y familiares, podamos encontrar formas de lidiar con el dolor. Además, la historia de Job nos enseña sobre la resiliencia. A pesar de las circunstancias adversas, no reniega de sus creencias. Esto nos muestra que, incluso en medio del caos, podemos encontrar un propósito y una razón para seguir adelante. Un ejemplo práctico de esto sería establecer pequeñas metas diarias que nos ayuden a mantenernos enfocados y esperanzados, incluso cuando todo parece desmoronarse. Otro punto importante es la aceptación de lo desconocido. Job no entiende por qué está sufriendo, pero acepta su situación sin perder la fe. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos desafíos que no comprendemos completamente. Aprender a aceptar lo que no podemos controlar nos permite conservar nuestra energía para las acciones que realmente podemos tomar. Por ejemplo, al enfrentar un problema en el trabajo, enfócate en las soluciones en lugar de culparte por la situación. Además, el sufrimiento de Job nos invita a mirar más allá de las apariencias. No siempre las personas que sufren están necesariamente equivocadas o pasando por algún castigo. Esto nos enseña a cultivar la empatía y la compasión hacia aquellos que enfrentan dificultades sin emitir juicios precipitados. La próxima vez que encontremos a alguien en medio de sufrimiento, podemos ofrecer una palabra de aliento o un hombro amigo, sabiendo que cada persona tiene su propia lucha interna. En las alturas del cielo,
cielo se desarrolla un intrigante diálogo entre Dios y Satanás. Satanás, siempre cuestionador, desafía la fidelidad de Job, afirmando que su devoción está directamente relacionada con su prosperidad. Sugiere que si Job enfrentara dificultades, su fe se derrumbaría. Esta escena celestial nos invita a reflexionar sobre las motivaciones humanas y la verdadera esencia de la fe. Al fin y al cabo, ¿se mantiene firme nuestra creencia solo en momentos de bonanza? Este enfrentamiento entre el bien y el mal nos lleva a pensar en nuestras propias razones para creer y confiar. Muchas veces, cuando todo va bien, es fácil mantener la fe. Pero, ¿qué pasa cuando los vientos cambian? La historia de Job nos enseña que la verdadera fe no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción profunda y personal. Podemos inspirarnos para cultivar una fe que resista a los desafíos, buscando siempre la esencia de nuestras creencias, independientemente de las adversidades. Además, el hecho de que Dios permita que Satanás pruebe a Job nos muestra que hay un propósito en las pruebas que enfrentamos. No se trata de castigo, sino de fortalecimiento y crecimiento personal. Al igual que Job, quien mantuvo su integridad incluso ante las mayores tribulaciones, podemos aprender a ver nuestros propios desafíos como oportunidades para evolucionar. Por ejemplo, al enfrentar una crisis en el trabajo, en lugar de desanimarnos, podemos verlo como una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y resiliencia. La interacción entre Dios y Satanás también destaca la complejidad de las relaciones espirituales y la importancia del libre albedrío. Job no fue obligado a mantener su fe, él eligió hacerlo, incluso cuando todo parecía perdido. Esto nos recuerda que nuestras elecciones son fundamentales para nuestro desarrollo espiritual y emocional. Podemos aplicar esto en nuestras vidas diarias, tomando decisiones conscientes que reflejen nuestros valores y creencias, incluso cuando ceder al desánimo sea tentador. Este debate celestial prepara el escenario para las intensas pruebas que enfrentará Job. Nos deja con curiosidad sobre cómo será probada y fortalecida la fe de Job a lo largo de la narrativa. ¿Podrá Job mantener su integridad y confianza en Dios a pesar de las adversidades? Esta expectativa nos invita a seguir de cerca el viaje de Job, ansiosos por descubrir las lecciones que nos dejará en el camino. En un solo día, la vida de Job se desmorona de manera inimaginable. Pierde no solo su vasta riqueza y ganado, sino también a sus sirvientes y, trágicamente, a sus hijos. Imagina el dolor de ver cómo todo lo que has construido a lo largo de los años se desvanece en un instante. Job se encuentra al borde de la desesperación, preguntándose por qué tanta devastación cae sobre alguien tan íntegro. Esta pérdida masiva nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las posesiones materiales y la importancia de los lazos familiares. La reacción inicial de Job ante estas pérdidas es una mezcla de profunda tristeza y resignación. En lugar de buscar respuestas inmediatas o culparse, acepta su situación con una serenidad admirable. Esto nos enseña la importancia de mantener la calma y la dignidad incluso en las peores circunstancias. Cuando enfrentamos dificultades, ya sea en el trabajo o en nuestras relaciones personales, podemos inspirarnos en la postura de Job para encontrar fuerza interior y mantener nuestra integridad. Además, la pérdida de la familia y la riqueza de Job destaca la imprevisibilidad de la vida. Ninguna cantidad de planificación o esfuerzo puede garantizar que todo permanecerá intacto para siempre. Esta realidad nos invita a valorar lo que realmente importa y a desarrollar una mentalidad resiliente. Por ejemplo, invertir tiempo en fortalecer relaciones y cultivar habilidades personales puede ayudarnos a enfrentar adversidades con más confianza y adaptabilidad. Otro aspecto crucial es la reacción de las personas que rodean a Job. Sus amigos, en lugar de ofrecer consuelo, sugieren que debe haber cometido algún pecado para merecer tal aflicción. Esto refleja cómo, muchas veces, la sociedad tiende a juzgar apresuradamente a quienes sufren, sin comprender la complejidad de las circunstancias. Podemos aprender a ser más empáticos y solidarios, ofreciendo un apoyo genuino en lugar de juicios cuando alguien a nuestro alrededor enfrenta dificultades. La experiencia de Job con la pérdida nos prepara para comprender la profundidad de su fe inquebrantable. A pesar de todo lo que enfrentó, Job mantuvo su confianza en Dios, demostrando una resiliencia espiritual que va más allá de las pérdidas materiales. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la fe y la espiritualidad pueden ser fuentes poderosas de consuelo y fortaleza en los momentos más oscuros de la vida. Y es precisamente esta fe la que lo guiará en las siguientes etapas de su viaje.
Después de enfrentar pérdidas inimaginables, Job mantiene una fe que sorprende a todos a su alrededor. Él cuestiona el motivo de su sufrimiento, buscando entender por qué tanta adversidad, pero nunca abandona su confianza en Dios, al decir: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job demuestra una resiliencia espiritual que va más allá de las circunstancias. Esta actitud nos inspira a cultivar una fe que perdura, incluso cuando todo parece desmoronarse. El viaje de Job nos enseña que la verdadera fe no es ciega, sino profunda y cuestionadora. No acepta simplemente el sufrimiento sin reflexión, sino que busca un diálogo sincero con lo divino. Esto nos muestra que es posible mantener la espiritualidad incluso en medio de las dudas e incertidumbres. Por ejemplo, en momentos de crisis podemos encontrar consuelo en la oración o la meditación, permitiéndonos expresar nuestros sentimientos sin perder la esperanza. Además, la perseverancia de Job refuerza la importancia de encontrar significado en las dificultades. En lugar de ver el sufrimiento como un castigo, lo enfrenta como una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. Podemos aplicar esta lección al enfrentar los desafíos diarios, buscando aprender de cada experiencia y fortalecer nuestro carácter. Establecer pequeñas metas diarias, como mantener una rutina de gratitud, puede ayudarnos a ver el lado positivo, incluso en las situaciones más difíciles. La actitud de Job también destaca la importancia de la humildad frente a lo desconocido. Reconoce que no siempre comprende los planes divinos, pero confía en que hay un propósito mayor en todo lo que sucede. Esta perspectiva nos enseña a aceptar que no todo está bajo nuestro control y a encontrar paz en la entrega. Por ejemplo, al lidiar con imprevistos en el trabajo o en la vida personal, podemos practicar la aceptación y concentrarnos en las acciones que están a nuestro alcance. La fe inquebrantable de Job nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. Nos invita a fortalecer nuestra espiritualidad, independientemente de las pruebas que enfrentemos. Esa conexión profunda puede ser una fuente poderosa de consuelo y motivación, ayudándonos a superar los obstáculos con dignidad y esperanza. A medida que seguimos el viaje de Job, nos animamos a desarrollar una fe resiliente que nos sostenga en todos los momentos de la vida. Después de innumerables oraciones y cuestionamientos, Job se encuentra en medio de una tormenta feroz. Relámpagos iluminan el cielo, truenos resuenan a lo lejos, y la fuerza de la naturaleza parece reflejar la intensidad de sus emociones. En ese escenario tumultuoso, Dios finalmente se manifiesta, no con palabras fáciles, sino con la majestad de la creación. Job, frente a la inmensidad de la tormenta, comienza a comprender que hay misterios que van más allá de su entendimiento. Esa intervención divina nos lleva a reflexionar sobre los momentos en que nos sentimos pequeños ante fuerzas que no podemos controlar. Así como Job, a menudo nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra lógica y entendemos que no todo se puede explicar. Por ejemplo, al enfrentar una crisis inesperada en el trabajo, podemos sentirnos abrumados, pero recordar la tormenta de Job nos enseña a confiar en que hay un propósito mayor, incluso cuando no podemos ver claramente el camino a seguir. Además, la respuesta de Dios a Job destaca la grandeza de la creación y la complejidad del universo. Job es recordado de las maravillas de la naturaleza, desde las estrellas en el cielo hasta las profundidades del mar, mostrando que hay un orden y una belleza que van más allá de lo que podemos percibir. Esto nos anima a cultivar una visión más amplia de la vida, valorando no solo los aspectos materiales, sino también la riqueza de las experiencias y las bellezas naturales que nos rodean. La humildad de Job ante la tormenta es una invitación a la humildad. Reconocer que no tenemos todas las respuestas puede ser liberador, permitiéndonos aceptar nuestras limitaciones y concentrarnos en lo que podemos controlar. En lugar de intentar resolver todo de una vez, podemos aprender a respirar y encontrar paz en la serenidad. Por ejemplo, al lidiar con un problema personal, practicar la aceptación y la meditación puede ayudarnos a encontrar equilibrio interno, incluso cuando las circunstancias externas están fuera de nuestro control.
La tormenta marca un punto de inflexión en el viaje de Job, preparándolo para la restauración que está por venir. Comienza a darse cuenta de que su comprensión humana es limitada y que la verdadera sabiduría radica en confiar en los planes divinos. Esta realización abre el camino para una transformación profunda, donde la fe de Job se vuelve aún más resiliente y madura. A medida que enfrentamos nuestras propias tormentas, podemos inspirarnos en el viaje de Job para encontrar fuerza y esperanza, sabiendo que cada desafío trae consigo la oportunidad de crecimiento y renovación. Después de un periodo de intensas pruebas, la historia de Job culmina en una profunda restauración. Dios, en su infinita misericordia, le devuelve a Job todo lo que había perdido y aún más. Imagina la sensación de ver revertidas tus pérdidas de una manera tan generosa. Es un renacimiento completo. Job no solo recupera su riqueza y a sus hijos, sino que también es bendecido con paz y prosperidad renovadas. Esta restauración simboliza la recompensa por la fe y la perseverancia, demostrando que incluso en las mayores adversidades hay esperanza de renovación. La restauración de Job nos enseña la importancia de la resiliencia y la confianza en el proceso divino. Tras enfrentar tantas pérdidas, Job podría haber perdido fácilmente la fe, pero se mantuvo firme. Esto nos inspira a mantener la confianza en nuestros propios desafíos, sabiendo que la perseverancia puede llevar a recompensas inesperadas. Por ejemplo, alguien que enfrenta dificultades financieras puede encontrar nuevas oportunidades laborales o descubrir talentos ocultos que antes no consideraba, transformando una situación negativa en un nuevo comienzo. Además, la restauración de Job resalta el valor de las bendiciones multiplicadas. No solo se le devolvió todo, sino que fue bendecido con más de lo que tenía antes. Esto nos recuerda que muchas veces, después de superar grandes desafíos, podemos alcanzar un nivel aún mayor de realización y felicidad. Para aplicar esto en nuestras vidas, podemos centrarnos en crecer a partir de experiencias difíciles, buscando constantemente formas de mejorar y expandir nuestros horizontes, ya sea a través de la educación, nuevos pasatiempos o fortaleciendo relaciones. Otro aspecto importante es la transformación personal que ocurre durante la restauración. Al final de su viaje, Job no es el mismo hombre que enfrentó tantas tribulaciones. Ha desarrollado una sabiduría y una comprensión más profunda sobre la vida y la fe. Esto nos anima a ver las dificultades como oportunidades para el crecimiento personal y espiritual. Por ejemplo, después de superar un desafío personal, podemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo nos han moldeado, utilizando ese conocimiento para enfrentar futuras adversidades con mayor gracia y determinación. La conclusión de este viaje nos hace reflexionar sobre cómo podemos prepararnos para momentos de renovación en nuestras propias vidas, cultivando una actitud positiva y una mentalidad abierta para recibir las bendiciones que vendrán. Al celebrar las victorias de Job, nos sentimos inspirados a creer que, independientemente de las tormentas que enfrentemos, siempre existe la posibilidad de un final feliz y próspero. Y así, el viaje de Job nos deja con una lección poderosa sobre la fe, la resiliencia y la promesa de la restauración. Ahora que has recorrido el viaje de Job con nosotros, ¿qué tal si aplicas estas lecciones en tu propia vida? ¿Has pensado en cómo la resiliencia y la fe pueden transformar tus desafíos en oportunidades de crecimiento? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de las adversidades que enfrento hoy? Comparte tus experiencias en los comentarios e inspira a otras personas a encontrar también fortaleza en los momentos difíciles. Si esta historia te ha conmovido y deseas seguir aprendiendo sobre fe, resiliencia y superación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Vamos a construir juntos una comunidad de apoyo e inspiración, donde cada historia contribuya a un mundo más esperanzador y conectado. ¿Listo para transformar tu vida y descubrir nuevas posibilidades? Únete a nosotros en este camino.